Y por eso Pablo le escribe en una de sus cartas una palabra que me gusta mucho. Les dice a los cristianos, me parece que es a los Efesios, dice: hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, Pablo siempre reflejó a Cristo en su vida espiritual, y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a permitir, o más mejor dicho, pasen las clases de los jóvenes, ¿verdad? Acá está ya la cocina lista, y está bien fresquecito. Los niños también, ¿verdad? Pasen a sus clases, ¿verdad? Ahorita antes de empezar el culto, Leonel me dijo: oiga hermano, ¿sí va a haber clases de niños ahora? Le dije: sí. Y dijo: sí, yeah, hasta me hizo así. Dije, pero cuando no miré a la hermana Eloelia me preocupé. Dije: pues yo no miré ni una llamada, ningún aviso, pero qué bueno que están aquí, gloria al Señor. Así que ahí están las maestras ya listas, ¿verdad? Para impartirles el consejo de la palabra del Señor. Amén. Y pues vamos en esta tarde unos minutos a reflexionar en la... Oiga, se pasó rápido el tiempo en la palabra del Señor, nosotros los adultos. Y hoy estaremos reflexionando sobre la vida práctica de nuestro Señor Jesucristo mientras desempeñó su ministerio terrenal, haciendo lo que Él hizo y poniendo en práctica su hermoso ejemplo. Estaremos aprendiendo algunas lecciones muy prácticas del ejemplo que Él nos dejó para que nuestra vida espiritual sea una vida mucho mejor. Amén. Creo con todo mi corazón que nuestra vida espiritual debe de ir en un progreso, no debemos de estancarnos, y el ejemplo a seguir indudablemente es Cristo Jesús. Ese es el ejemplo máximo. Amén. Y por eso he titulado el sermón para el día de hoy, el tema, pues como usted lo quiere entender, la vida práctica de Cristo. ¿Cómo fue la vida práctica de Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo mientras anduvo aquí en la tierra? Él hizo muchas cosas, hermanos. Incluso el apóstol Juan en su evangelio dice que si dice, estas cosas se escribieron para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dijo, si se hubieran escribido todas las cosas que hizo Cristo, dijo Juan, no caberían ni en todos los libros del mundo. De manera que Cristo hizo muchas cosas, ¿verdad? Y claro que no vamos a mencionar, pero cómo fue la vida de Cristo, su vida práctica. Y vamos a aprender unas cosas muy importantes para ponerlas en práctica en nuestra vida espiritual, para que nuestra vida espiritual sea una vida espiritual mucho mejor. Amén. Así que yo les invito a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo primero. Vamos a leer el capítulo Marcos, capítulo primero, y vamos a leer del verso 35 al verso 39. Amén. Escogí esta lectura como base porque habla precisamente de Cristo, pero vamos a estar tocando algunos puntos muy importantes. Amén. De la vida práctica de Cristo que desempeñó durante su ministerio terrenal. Claro, por encima de que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, el que murió por nosotros, más sin embargo Él nos dejó un ejemplo para que usted y yo sigamos ese ejemplo. Amén. A veces seguimos a los seres humanos, ¿verdad? A veces nos queremos parecer a cierto predicador, a veces los que empiezan a cantar y quieren parecerse a cierto cantor que ya es reconocido. Olvídese de eso. Al que debemos de tratar de imitar es a Jesucristo. Amén. Tiene Marcos capítulo 1, verso 35 al 39, y dice así la bendita y poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y de su Espíritu Santo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Pueden ocupar sus lugares. Quizá no hable mucho de esta escritura, pero la leí porque habla precisamente de Cristo. Amén. Pero me voy a enfocar en algunas otras escrituras. Amén. Ahí usted me sigue, ¿verdad? Gloria al Señor. El Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo a seguir. Indudablemente, como decía hace un minuto, Él es el mayor ejemplo al cual usted y yo debemos de seguir. Cuando seguimos el ejemplo de Cristo,
no vamos a errarle. Si yo sigo el ejemplo de usted, quién sabe. Si usted sigue el ejemplo mío, quién sabe. Por eso le dije que el Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo a seguir. No hay otro ejemplo máximo, no hay otro ejemplo que sobresalga del ejemplo que Cristo nos dejó durante todo su ministerio terrenal. Y ese es el ejemplo que toda iglesia, todo cristiano, todo seguidor de Jesús debemos de imitar. El ejemplo de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pedro, refiriéndose a Cristo, dijo que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Eso es lo que dijo Pedro en la primera carta, capítulo 2, verso 21. Pedro ni siquiera dijo, sigan las pisadas mías, o yo he dado un buen ejemplo. No, Pedro dice, Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y en esas pisadas eran las cuales Pedro, Juan, Pablo y cada uno de ellos se guiaron, se dirigieron en su vida cristiana siguiendo las pisadas de Cristo. No trate de imitar a ningún otro ser humano, porque lo cierto es que quizá ese ser humano le va a fallar y se va a decepcionar. Pero si usted sigue a Cristo, si yo sigo a Cristo, si la iglesia sigue a Cristo y practica el ejemplo que Él nos dejó bien marcado en sus 4 evangelios o los 4 evangelistas, ¿verdad? No le vamos a errar al blanco, como lo decimos. Y vamos a poder desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. No trate de desarrollar el carácter de papá, de abuelito, de su pastor, de algún predicador. Desarrollemos el carácter de Cristo en nuestra vida, siguiendo el ejemplo que Él nos dejó bien marcado en los 4 evangelios. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión, un joven, ¿verdad? Ya tenía tiempo en el evangelio y era muy enojón. Y un día el pastor le dijo, ¿sabe qué, hermano? Con todo respeto, con toda educación, usted ya no debe tener ese carácter de enojón. Y el joven le dijo, ¿sabe qué le dijo? El joven le dijo, es que así era mi abuelo. Le dijo el pastor, bueno, ese era su abuelo porque no era salvo, pero usted ahora es salvo, usted debe desarrollar el carácter de Jesucristo. Y le dijo una grande verdad. Por eso, hermanos, el mayor ejemplo a seguir es Jesucristo, porque Él nos dejó ejemplo para que usted y yo sigamos las pisadas de Él, hermanos. Sigamos las pisadas de Él. Al observar la vida práctica de nuestro Señor Jesucristo, conoceremos la forma que agrada a Dios y nos permitirá aprender a desarrollar en nuestra vida la forma de honrar al Dios Todopoderoso en nuestro diario caminar con Él. ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Amén. Yo a veces escucho así personas que incluso no quieren venir a los templos porque según estas personas el pastor les falló o el pastor los decepcionó. Ahora yo me pregunto, bueno, ¿qué culpa tiene el Señor? Se fija, por eso no es bueno seguir el ejemplo de los seres humanos. Es mejor seguir el ejemplo que Cristo nos ha dejado durante su ministerio terrenal. Y a veces esas personas usan esa excusa para no asistir o hacerse miembro de alguna iglesia o entrarle de lleno a la vida cristiana. No, pues es que el pastor me decepcionó. Ándele. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo las pisadas de un ser humano. Yo me he dado cuenta, inclusive personas que eran fieles al Señor, pero pusieron su vista en el ser humano, ¿verdad? Y les falló el ser humano porque estaban siguiendo las pisadas del ser humano. Por eso a mí no me gusta que me halaguen mucho. Que me den el respeto que me merezco, sí, pero punto, hasta ahí nomás. Porque a veces uno escucha, ¿verdad? Aquí no hay en Japón, ¿verdad? Pero una vez escuché unas personas que decían,
en otra congregación aquí, no voy a decir la congregación, y decía esa persona refiriéndose a su pastor, decía, como mi pastor no hay ninguno. Y yo dije, no, no diga esa palabra. Respete a su pastor, pero no diga esa palabra, porque estaba siguiendo las pisadas de esa persona. Por eso, hermanos, la persona a seguir se llama Jesucristo. Y punto. Y si usted y yo seguimos esas pisadas, no vamos a errar. No vamos a errar, hermanos. Amén. Veamos en primer lugar, voy a tocar 4 puntos cortitos. Veamos en primer lugar que cuando Cristo le maldecía, Él no respondía con maldición. Oye, a nosotros a veces nos dice una palabrita ofensiva y nos queremos arremangar las mangas luego. Cristo no hacía eso. En primera carta de Pedro capítulo 2 versos 22 y 23 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si a Cristo lo maldijeron muchas veces, pero nunca respondió de igual manera. Jamás. En los evangelios jamás usted encuentra personas que lo maldijeron y nunca respondió con una maldición. Ese es un ejemplo a seguir. Pero a veces cuando nos dicen algo así a nosotros, una ofensiva, oiga, no me las vengo, ¿verdad? ¿Verdad? Piel por piel, y hasta decimos, ¿verdad? No, eso a Cristo no le agrada. De manera que Cristo nos dejó ese ejemplo para que cuando alguien nos haga un mal, nosotros, sí, ¿verdad? Sí, así se dice en inglés, cerradita la boca con zipper. Eso era lo que hizo Jesús. Estoy hablando de su ministerio, cómo se condujo durante su ministerio terrenal. Es bien admirable observar la conducta de nuestro Señor Jesucristo ante las personas que le hacían mal. Es algo sumamente admirable. Yo me quedo maravillado. Digo, Señor, ayúdame a parecerme un poquito de ti, aunque sea un poquito, hermanos. El Señor fue capaz de soportar insultos. Oiga, si a Cristo lo insultaron, cantidad de veces lo insultaron. ¿A cuántos los han insultado? Yo creo que a todos, ¿verdad? En algún momento dado alguien nos insultó. Y quizás nos insultó una persona que apreciamos mucho, nos insultó. Bueno, a Cristo, por eso le digo que Cristo fue capaz de soportar insultos. Soportó muchas ofensas, hermanos. Infinidad de ofensas lo ofendían. Una vez se atrevieron las personas, unas ciertas, pero dijeron, no, este es el puro diablo. Dijeron que era Belcebú. ¿Se acuerdan? ¿Han leído esa cita? Si no, este es Belcebú, por eso por Belcebú echa fuera los demonios. Hasta le dijeron que era Satanás. Ese era un insulto, era una ofensa para el Señor. Más sin embargo, Él permanecía calladito. Qué buen ejemplo, ¿verdad que sí? Qué buen ejemplo. Críticas, hermanos. Nosotros los pastores recibimos muchas críticas, no crea que no. Y uno se las tiene que comer, le tiene que echar azuquita, ¿verdad? Y hay un poquito de ranch dressing para que sepan sabrosas las críticas. Y uno como pastor a veces se las tiene que comer, hermanos. Bueno, a Cristo lo criticaron cantidad de veces. Lo insultaron, lo ofendieron, lo criticaron, hermanos. ¿Y saben quién lo criticaba más? Los religiosos de aquellos tiempos, los fariseos, los que conocían la ley, fueron los que lo criticaron más. Hermanos, seguían, hermanos, pero no con el fin de encontrar la verdad, sino con el fin de hallar una falta en él y desacreditarlo ante sus seguidores. Esa es la causa por la cual los fariseos, los escribas y los saduceos lo seguían donde quiera que iba, para hallarlo en una falta, ¿verdad? Y acusarlo, ponerlo en mal, desacreditarlo ante todos sus discípulos. Pero nunca lo lograron.
El Señor tuvo que soportar actitudes muy necias de personas. Burlas, se burlaron de él. Uno de los que se burló del Señor fue aquel malhechor que estaba, aquel que no se arrepintió, y le dijo en forma burlona: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y luego sálvanos a nosotros, sálvate a ti mismo. Lo dijo en forma de burla. Cuando le pusieron la corona de espinas, se burlaron de él. Echaron suerte sobre él y lo desnudaron, burlándose de él. Y Cristo soportó todo eso. Y Él quiere que nosotros, como seguidores, que cuando nos ofendan, nos insulten, nos ofendan, nos critiquen, ¿verdad?, se burlen de nosotros y no maldigan, permanezcamos quietecitos. Y al hacer eso estamos dando un testimonio verdadero de que somos verdaderamente seguidores de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor estaba preparado para saber actuar y responder adecuadamente. Ahora, en ocasiones Él sí respondía, pero respondía de una manera prudente y sabia. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que aprender de Él. A pesar de ser divino y con naturaleza semejante a la nuestra, nunca respondió con maldición. Nunca. Su vida fue marcada por actos de justicia y de bondad, acciones y hechos de bendición bajo diversas circunstancias, hermanos. El testimonio de Cristo debe ser nuestra mayor inspiración para desarrollar una vida que agrade al Padre Celestial. El testimonio, el comportamiento de Cristo debe ser nuestra máxima, ¿verdad?, inspiración para poder dar testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios. Así de que si a usted en alguna ocasión lo ofendieron y usted respondió enojado, agresivamente, vaya, pídale perdón a esa persona. Pero Cristo nunca, por eso Pedro dice, cuando lo maldecía, Él no respondía con maldición. Qué gran ejemplo para nosotros, ¿verdad que sí? Entonces no es fácil ser un verdadero cristiano, pero con la ayuda del Señor sí se puede. Amén. Es necesario evaluar nuestra conducta. Mire, cuando usted evalúe la conducta, no la evalúe en mí. No vaya a decir algún día, pues voy a evaluar mi conducta a ver si me parezco al pastor Aguilera. No olvídese de mí. Es necesario evaluar nuestra conducta y actitud y acciones al ejemplo que Cristo nos ha dejado. O sea, hacer un autoexamen de nosotros y decir, ok, ¿cómo son mis actitudes? ¿Se parecen a las actitudes de Cristo? ¿Cómo son mis acciones? ¿Se parecen mis acciones a las acciones de Cristo? Es más, mire, se la voy a poner más fácil. Cuando usted se sienta tentado a agredir a alguien que lo ofenda, usted pregúntese, ¿haría Cristo esto? Alguien que lo ha ofendido gravemente y que usted siente ese deseo ardiente dentro de usted de tomar venganza y quererse vengar, antes de que hagamos eso, preguntémonos, ¿Cristo haría esto? ¿Qué siento yo hacer? Eso es un buen consejo, hermano, que siempre usted y yo debemos tener presente. ¿Cristo haría esto? A él lo ofendieron, se burlaron de él, lo criticaron, ¿verdad? Lo maldijeron, ¿verdad? Hicieron tanta cosa con él, mas sin embargo, él permaneció con mucha mansedumbre. Qué gran ejemplo, ¿verdad, iglesia, para nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso le decía que es necesario evaluar nuestra conducta, actitudes y emociones al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Usted nunca se evalúe con alguien más. Nunca debemos evaluar nuestras emociones, nuestras actitudes, ¿verdad?, nuestras acciones con las acciones de otras personas, sino con las de Jesús. Y cuando hacemos esto, nos damos cuenta que hemos fallado. Amén.
Es sabio reconocer la manera de cómo respondemos cuando nos ofenden o nos critican. Es sabio reconocer cómo respondemos cuando alguien nos ofende o nos critican o se burlan de nosotros. Respondemos de la misma manera que Cristo respondió. Para hacer los cambios necesarios para andar como es digno del Señor, hermanos. Nuestra madurez y nuestra humildad se proyectan en los actos y expresiones que damos a conocer cuando alguien nos insulta y cuando alguien nos ofende. Qué tremendo. Muchas veces las relaciones impulsivas y sin reflexión, porque a veces reaccionamos de una manera impulsiva, reaccionamos de una manera agresiva. ¿Cristo hacía eso? No. Cristo nunca respondía agresivamente. Y nosotros a veces sí lo hacemos. ¿Verdad que sí? Seamos sinceros. A veces nos ofenden y queremos, no, si ahora me la pagan. Cristo no reaccionaba así. Por eso digo, nunca debemos de evaluar nuestra vida espiritual o nuestras virtudes con algún hermano, con alguna hermana, ni con ningún pastor, ni con ningún predicador. Evaluémoslas al ejemplo que Cristo nos ha dejado en su palabra. Y cuando las evaluamos al ejemplo que Cristo, bueno, entonces nos damos cuenta que le hemos regado en palabras más entendibles. ¿Verdad que sí? Por eso le digo que muchas veces las reacciones impulsivas y sin reflexión nos llevan a responder de formas inapropiadas. Aleluya. El Señor Jesucristo siempre respondía con humildad y mansedumbre cuando alguien lo insultaba y lo ofendía. Siempre, ¿verdad? O en algunas ocasiones, no en todas las ocasiones, pero en algunas ocasiones respondía con humildad y con mucha sabiduría, pero no agresivamente. Nunca respondió al que lo maldijo, él nunca respondió con una maldición. Una vez un hermano, ¿verdad? Lo ofendió a otro hermano. Me di cuenta de esa, aquí no se preocupe. Y dijo, no, pues yo me voy a bajar un momento de la cruz. Dijo, para que sepas que quién es fulano tal. O sea, se iba a bajar de la cruz para golpear al otro hermano porque lo había ofendido. Digo, qué tremendo. No, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cristo, oiga, Pablo, hermano, ¿quién fue Pablo? Pablo lo apedrearon y él nunca dijo, me voy a bajar de la cruz un rato. Lo latigaron y Pablo nunca dijo, me voy a bajar para que me las pague. Nunca lo dijo. ¿Por qué? Por eso él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. El Saulo de Tarso se murió, ahora Cristo vive en mí. Por eso a Pablo le hicieron tanta cosa y nunca renegó. Nunca respondió. ¿Por qué? Porque había aprendido su algo. Vaya que Pablo sí estaba siguiendo las piezas de Cristo. Pero el Señor quiere no solamente que Pablo, sino todos los cristianos de todas las épocas sigan las pisadas de él. Amén. Por eso dice que el Señor Jesucristo siempre respondía, o cuando llegaba a responder, respondía con mucha humildad y con mucha mansedumbre cuando alguien lo insultaba o lo ofendía. Cuando llegaba a responder. Amén. Y cuando respondía con mucha prudencia, pero nunca con maldición. Nunca. No encuentro yo en los evangelios que narren los evangelistas que Cristo maldecía a la gente, que se burlaba de él. Nunca lo encuentro. No lo encontramos ahorita. Por eso, con cuánta razón el proverbista nos instruye en relación a nuestras palabras y acciones. En el libro de Proverbios, capítulo 20, verso 3, dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. En una ocasión me tocó estar en una iglesia donde surgió un problema entre dos hermanos, no le voy a decir aquí, ¿verdad? Pero fue aquí en una congregación de Odessa, no voy a decir nombre ni nada de nadie. Y luego pues había pleito ahí entre esos dos hermanos,
Y luego me hablaron a mí, dice, hermano, véngase, hermano Aguilera, ¿y usted qué piensa de este hermano? Querían que yo le echara más fuego a la leña. Y ¿saben qué? Le dije, yo no digo nada ni nada. Le dije, dice el proverbista que aún el necio es sabio cuando calla en medio de la contienda. Es lo que dice el proverbista. Y ¿sabe qué? Yo aplico lo que dice el proverbio. Le dije, si ustedes se quieren entrevistar, ahí ustedes, le dije, pero la palabra del Señor me dice que ustedes tienen que ponerse paz entre ustedes, tienen que reconciliarse. Eso es lo que les enseña. No, pero es que este hermano me dijo, y que no, pero que tú me dijiste, no, ya. Una vez estaba platicando con un siervo de Dios que a veces tiene que atender muchas iglesias, casos que pasan en la iglesia. Y me está platicando este siervo del Señor, me está diciendo, hermano, ni se imagina lo que pasa a veces en las iglesias. Una vez tuve que meterme porque había 6 hermanos trenzados a golpes dentro del templo. ¿A Cristo le agradará eso? Dijo, no les imagino. Dijo, ya sabes, luchamos tanto y éramos como 4 hermanos que fuimos a resolver el problema. Digo, ya andábamos 6 hermanos, empezaron cuando ya rato eran 6 trenzados a golpes. Y el pastor de esa iglesia definitivamente los tuvo que poner en disciplina, porque dieron un mal testimonio ante la iglesia. Y eran ya personas que tenían años en el evangelio. Entonces eso quiere decir que esos hermanos no estaban siguiendo las pisadas de Cristo. Entonces estarían siguiendo las pisadas de algún otro ser humano, pero no las de Cristo. Amén. Nos da risa, pero son cosas que pasan. Y el hermano específico me ha platicado muchos casos. Dice, no, hermano, dijo, a veces, dijo, no sabemos, solamente por la gracia del Señor nos ayuda para poder ayudar a resolver los problemas que surgen. Entonces es necesario, hermanos, que cuando alguien nos maldiga, nosotros no respondamos con maldición, tal y como lo hizo Jesús. Amén. Veamos en segundo lugar que Cristo vino a ser servido y no a servir. Si usted mira todo, lea puro de Cristo los 4 evangelios, dése unos 2-3 meses para que lea todo lo que los evangelistas narran de Cristo. Y yo lo único que encuentro en los 4 evangelios es que Cristo siempre andaba sirviendo. Y nosotros a veces no queremos servir. ¿Seremos mayor que Cristo? O a veces nos negamos a servir. ¿Seremos superior a Cristo? Cristo es Dios, Dios encarnado en la persona de Cristo. Más sin embargo, Dios en la persona de Cristo vino a servir a los seres humanos, a nosotros. Oiga, qué tremendo, es algo incomprensible con nuestra mente finita. Como Dios, el creador de todas las cosas, el Dios supremo, el Dios que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, se humanó en la persona de Cristo, porque Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, a la humanidad. Pues ese Dios se encarnado en la persona de Cristo, su Hijo amado, vino a servir. Vino a servir. Y durante todo su ministerio terrenal, lo único que hizo Cristo fue servir. Fue servir. Marcos 10:45. Jesús les dijo esto a sus discípulos. Fueron palabras del Señor Jesús. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántas veces nosotros nos negamos a servir, verdad? No, pues allá que se lleva otro. El hermano tiene el don de servicio, yo no. Mira, nos queríamos zafar. ¿Se imagina que Cristo hubiera dicho, no, pues yo soy el Hijo de Dios y por qué voy a servir? Él podría haberlo dicho, porque Él es el Señor. ¿Por qué yo voy a servir? Ellos me tienen que servir a mí. Pero Cristo les dio el ejemplo. ¿Se acuerdan que estaban ahí reunidos? Y luego, ¿verdad? Se quitó la toalla, le lavó los pies a los discípulos y le lavó los pies al que lo iba a entregar. Cristo ya sabía que Judas lo iba a entregar, más sin embargo le sirvió a Judas el traidor.
¿Usted le serviría a uno que lo fuera a traicionar a usted? Cristo lo hizo. Cristo ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Más sin embargo, le sirvió lavándole los pies. Quizá Judas los traía hasta enlodados, yo no sé. Uña de gavilán, yo no sé, ¿verdad? Pero le lavó los pies y se los dejó bien limpiecitos el Señor. Y lo hizo con mucho amor, con mucha humildad, porque amaba a Judas, a pesar de que Cristo sabía que lo iba a entregar. Más sin embargo, Cristo, siendo el Hijo de Dios, le sirvió a Judas. Entonces Pedrito, ahí estaba Peter, ¿verdad? Siempre rezongón, siempre, ¿verdad? Hablador, que le gustaba hablar a Pedro. Digo, no, Señor. Y él, lo que dijo estaba bien, en cierto punto. Porque digo, no, Señor, ¿cómo tú siendo el Señor me vas a mí lavar los pies a mí, que soy un hombre? No, jamás permitiré eso. Pero cuando el Señor le dijo, Pedro, si no te lavo, no tienes parte en mi reino. Oye, el hombre es muy extremista. No, Señor, entonces no nomás la mano, todo mi cuerpo. Oiga, se fue al extremo, porque los seres humanos cocinan algo y nos vamos al extremo, hermanos. Para que si somos muy extremistas, le dijo, no nomás los pies, Señor, lávame de los pies hasta la cabeza, todo. Dijo, no, ya los que están limpios, nomás los pies, Pedro. Lo tuvo que corregir el Señor. Pero entonces ya después de que acabó, dijo, miren, así como yo les hice, así también ustedes van a hacerlo los unos a los otros. Y fue cuando mencionó este versículo que acabamos de leer, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Amén. Durante el ministerio, su ministerio terrenal, durante todo su ministerio terrenal, el servir fue una huella imborrable que Cristo dejó. Por eso hace unos minutos le dije que buscara en todos los 4 evangelios, busque en todos los 4 evangelios que hablan de Cristo, y usted siempre lo va a ver sirviendo. Siempre sirviendo, siendo el Hijo de Dios, sirviendo. Y usted y yo jamás seremos mayores que Él, jamás. Líbrenos el Señor. Pero a veces el no querer servir, ¿verdad? Nos creemos que somos más que el Señor. Y por eso Cristo le dijo eso, ya cuando acabó de servir, le lavó los pies, dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y vaya que Él sirvió. Por eso le decía que durante todo su ministerio terrenal, el servir fue una huella imborrable en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Una huella que quedó palpable en los 4 evangelios. En los 4 evangelios. Ahora yo sé, hermano, no se vaya al extremo. Yo entiendo que a veces no se puede servir por X circunstancia, pero todo el tiempo. Yo sé que a veces no se puede servir, pero tenemos que aprender de nuestro Señor Salvador, que durante todo su ministerio terrenal, su vida práctica fue servir. Y Él no solamente dijo que había venido para servir, Él lo demostró sirviendo. Él lo demostró sirviendo. Nunca tuvo limitaciones para servir, hermanos, y ayudar a quienes lo necesitaban. Nunca se limitó al Señor. El servir debe ser una cualidad divina de todos aquellos creyentes que viven en sintonía con Cristo. No es posible que una persona diga que vive en comunión con Dios y no quiera servir. No es posible. Por eso le digo, el servir debe de ser una cualidad divina en todos aquellos creyentes que vivimos en sintonía con el Señor. Debe ser una cualidad el servicio. De hecho, el servir es un don que aparece en toda la lista de los dones, pero no todos tienen este don. ¿Sabe por qué? Porque este don no se ve, no está ante los ojos de la gente.
La mayoría de la gente, o muchos, quieren donde la gente los vea, donde la gente los aplaude, donde la gente les diga: bravo, hermano Aguilera, predicó muy bien. Queremos eso, pero muchas veces no queremos el don de servir. Fíjese, Cristo sirviendo. Qué gran lección para usted y para mí, hermanos. El Hijo de Dios sirviendo. Por eso le decía, y repito una vez más, el servir debe ser una cualidad divina en todos aquellos creyentes que vivimos en sintonía con el Señor o en comunión con el Señor. Además, el servir refleja el amor de Cristo. Cuando servimos, ¿sabe qué estamos reflejando? El amor de Cristo. Él sirvió porque quería reflejar su amor, y de esa manera lo reflejó. Por eso decía que cuando servimos a las personas o a quienes necesiten que sirvamos, estamos reflejando el amor de nuestro Señor en nuestras vidas. Y podemos decir con toda confianza que nosotros estamos llenos del amor de Dios. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Sirviendo. Sirviendo. Amén. Por eso es que el servir refleja el amor de Cristo y al mismo tiempo refleja la madurez espiritual del creyente. Una persona que sirve está demostrando que es una persona madura en las cosas de Dios. La madurez se mide de diferentes maneras. Y esta es una manera. Una persona aprende a servir, está reflejando cuán madura es esa persona. No crea que la madurez espiritual llega con los años. Una persona puede tener 40 años en el Evangelio, mas sin embargo ser una persona madura si no ha aprendido a servir. Y Cristo, definitivamente, yo me quedo sorprendido, como siendo nuestro Rey, nuestro Salvador, Dios mismo encarnado, sirvió a los seres humanos. Sirvió a los seres humanos durante todo su ministerio terrenal. Nuestro amado Salvador sirvió alentando a los desanimados. Cuando alguien está desanimado, usted puede ir a darle una palabra de aliento. Eso es servir. Él sirvió alentando a los desanimados. Sirvió restaurando a los oprimidos, hermanos. Sirvió sanando a los enfermos. Todos los enfermos que se acercaron con Cristo, ninguno fue desechado por Jesús. Aleluya. Todos los que se acercaron a Cristo pidiéndole por alguna sanidad, Jesús jamás los despachó con las manos vacías, los despachó con su bendición. ¿Por qué? Porque les sirvió sanándolos, hermanos. Aún aquellos que sabían que no le iban a agradecer, Cristo los sanó. Por ejemplo, tenemos los 10 leprosos, que los 10 clamaron y decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se acercó y les dijo: váyanse y muestren a los sacerdotes. ¿Y cuántos leprosos regresaron a Cristo? Ninguno, porque el que regresó ya no era leproso. Pero regresó solamente un agradecido. Cristo sabía que aquellos otros 9 no le iban a agradecer. Él sabía, pero como quiera les sirvió, porque los amaba. Jesús no falló, los ingratos fueron ellos. ¿Y cuántas veces Cristo hace tanto y tanto por nosotros y no somos agradecidos? De hecho, todos los días Cristo hace cosas maravillosas en nuestra vida. Nos da la vida diaria, nos da la vida física, nos da la vida espiritual, y a veces no le agradecemos. Y Cristo sabía que aquellos 9 no iban a regresar. Él sabía, porque Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, y no hay nada oculto para Él. Cristo sabía, pero Él dijo: les voy a servir como quiera. Y los sanó sirviéndoles. O sea, les sirvió sanando sus enfermedades. Pero gloria a Dios que regresó uno. Los otros se fueron a su antiguo trabajo, se olvidaron de Cristo. Qué tremendo. Por eso decía: sanó o sirvió, alentando a los animados, sirvió restaurando a los oprimidos, sirvió sanando a los enfermos, sirvió dando de comer a los hambrientos. Dice que el otro día estaba
Cuando yo veo la televisión me gusta ver documentales, porque aprendo muchas cosas interesantes que están sucediendo. Y Venezuela está en una terrible economía en estos tiempos. Y estaba yo dándome cuenta, estaba escuchando ese reportaje o ese documental. Una persona ya gana de por medio $40 al mes. Nosotros a veces aquí nos pagan $40 la hora y no queremos todavía. Dice, no es bajita la mano, no le puede aumentar a 50. $40 al mes. Y el hombre que fue a levantar el documental es mexicano y enseñó los supermercados, nomás había un cereal, hermano, una marca de un cereal. Bolsas de arroz ya no había, bolsas de frijol no había, todo está racionado. Dice, aquí ni los ricos pueden comprar. Dijo, le ponen la huella digital para que usted, si quiere volver a comprar, si va en la mañana a comprar una bolsa de arroz y quiere regresar al mediodía, ya su huella digital está ahí. Dijo, ya no puede llevar otra bolsa hasta dentro de 4 días. Las shelves están vacías, hermanos. Yo me puse a pensar, digo, aquí teníamos el hilero apretado y todavía decimos, no hay de comer. Padre Celestial, dije, perdónanos, Señor. Hermano, y luego ese que levantó el documental allá, se trajo otro de allá, oiga, y andaba súper contento, lo llevó a un supermercado, me dijo, y andaba todo emocionado, dijo, mira, el cereal el cereal que tengo años que no lo como. Andaba hasta contento, saltando de alegría, hermanos. Leche mezclada con agua, hermano, dejen llevarse un cuartito de galón para 5 días. Una caja de Pampers cuesta $20. De manera que una persona que tiene un bebito y quiere comprar una caja de Pampers, gasta la mitad de su sueldo de un mes. Por eso yo creo mucho en ayudar a la gente, hermanos. Y de sus diezmos, de sus ofrendas, se le está mandando a gente necesitada. Cristo dio de comer a los hambrientos. Sirvió dando de comer a los hambrientos. ¿Se acuerdan que aquella ocasión cuando ya era tarde y la multitud lo seguía y los discípulos le dijeron, Señor, ya es tarde, despide la multitud? Y Jesús dijo, no, ¿cómo que despida? Denle ustedes de comer. Y por ahí dijo uno, Señor, pero pues cómo, si aunque tuviéramos tantos cientos de denarios no alcanzaría para esta grande multitud. Pero ahí hubo uno que se le prendió el foquito un poquito. Dijo, Señor, aquí hay un niño, un muchacho con 3 panes y 5 pececillos. Y el otro dijo, sí, pero ¿qué es eso para darle a cada multitud? Pero el Señor dijo, tráiganme esos pececillos. Se sirvió dándole de comer a la gente. Por eso Jesús dijo, estuve enfermo, ¿verdad? Me visitaste, estuve encarcelado, me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, tuve hambre y me diste de comer. Esas son tareas de nosotros como la iglesia. Yo siempre le he enseñado, hermano, que no necesita tener uno grandes cantidades de dinero para poder ayudar a las personas necesitadas. Yo siempre les he enseñado que si tenemos $100, podemos dar 20 de esos $100. Si tenemos 500, podemos dar 100 de esos 500 y ayudar al necesitado, porque oiga, siempre va a haber una persona más necesitada que nosotros, siempre. Si nosotros nos quedamos necesitados, ¿verdad? Siempre va a haber una persona que está más necesitada que nosotros. Ayer estaba viendo un ratito un documental y dije, Señor, gracias, hermano, porque estaba un hombre con los puros tronquitos aquí, miren, y no tenía sus brazos. Y yo cuando miro esas cosas, digo, Señor, perdóname si he sido mal agradecido porque tengo 2 manos y las puedo levantar. Señor, perdona porque tengo 2 pies y puedo levantarme y caminar y hacer muchas cosas. El viernes por la tarde un ratito le estaba dando gracias al Señor. Y sabes, hechas para él y las manos, y era un chef, hermanos. Y él cocinaba, mire. Digo, Señor, y nosotros con 2 manos y 2 pies sanos, a veces no queremos hacer nada. Digo, Padre. Y lo miré un ratito y dije, Señor, a veces no valoramos y no apreciamos lo que usted nos da de Pero Cristo sirvió, como decía, dando de comer a los hambrientos. Hay mucha gente, especialmente en nuestros países latinos, mucha gente
compartamos bien, sigamos compartiendo de lo que el Señor nos ha dado, compartamos con aquellos hermanos. Y ese muchacho que vino de Venezuela, hermano, vio la leche y dijo, mira, dijo, aquí hay como 20 clases de leche. Él andaba contento, gritando, y el que lo trajo, llévate todos los granos que quieras. Oiga, y esa semana que estuvo ahí, oiga, pues disfrutó de toda aquella comida, porque allá tenía años que no comía cereales, porque nomás vendían una marca de cereales todo. Tanta cosa, hermanos. Por eso Jesús sirvió dando de comer a los hambrientos. ¿Cómo le debo comer a aquellos 5,000 hombres? Sin contar las mujeres y sin contar los niños. Y todavía dice la palabra del Señor que les quedaron 12 canastas llenas. Y ahí aprendemos algo muy importante. Los discípulos dijeron, oye, sobran 12 canastas, una canasta para cada discípulo llena de pan y de pescados. ¿Verdad que Jesús le dijo, recogen lo que quedó? No, le dijo, tírenlas. ¿Sabía que hay personas, aun creyentes, que no se comen la comida de un día anterior? No se la comen, la tiran. Ahora sí tiene uno que tener mucho cuidado. Al tercer día ya puedes agarrar bacterias, aunque esté dentro del refrigerador, pero el segundo día se lo puede comer. Y a veces sabe hasta más sabrosa la comida recalentadita. A mí me gusta mucho el mole, pero cuando ya lo recaliento el segundo día, como que agarra más sabor, ¿no? Amén. Entonces, Cristo sirvió de muchas maneras. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? ¿Sabe qué? Sirvió a los ricos. Sirvió a los pobres, Jesús. Porque nosotros a veces escogemos a este servir. No, este tiene ferecía, a él no le voy a servir. Este tiene menos feria, a este sí lo va a servir. Jesús sirvió a los ricos y sirvió a los pobres. Amén. Sirvió a los intelectuales, a los que tenían coco, pero también sirvió a los neófitos, los que no tenían estudio. Cristo nunca puso limitaciones para servir, y nosotros a veces somos muy buenos para poner limitaciones para servir. Aleluya. Sirvió a los judíos, hermanos, su propia nación. Sirvió a los gentiles. Sirvió a los samaritanos, que eran odiados por los judíos. ¿Se acuerdan una ocasión que Jesús dijo, yo tengo estas ovejas y son de mi redil, pero tengo otras ovejas que también debo de traer a mi redil? Y se estaba refiriendo a los gentiles. Claro que el evangelio, el Señor Jesucristo primero él dijo a los judíos, por camino de samaritano no entréis, y donde llegué sacudí, digo, pero vayan primero a las ovejas perdidas de Israel, pero después los despachó a los gentiles. De hecho, el Señor Jesucristo escogió a Saulo de Tarso para que llevara el evangelio a los gentiles. Y de esa manera, como decía, por eso Jesús sirvió a los judíos, sirvió a los gentiles, sirvió a los samaritanos. ¿Cómo salvó a aquella mujer samaritana? Que vivía una vida perdida, había tenido 5 hombres. Sin embargo, Jesús le sirvió como salvándola, dándole el agua de vida. E hizo un sinfín de acciones de bondad Jesús. Y en ningún momento Cristo se negó a servir. No hay ningún momento en que Él se haya negado a servir. Por estos hermosos ejemplos, amada iglesia de nuestro Señor y Salvador, el servir debe ser parte de nuestra vida espiritual. Es más, debe ser parte, debe formar parte de servir de nuestra vida espiritual. No podemos decir, bueno, yo soy cristiano, mi vida espiritual la disfruto, la gozo, pero yo con el servicio yo no quiero nada. No. El servir debe ser parte de nuestra vida espiritual. Tiene que ser parte de nuestra vida espiritual. Fue parte, el servir, hermanos, fue parte del ministerio terrenal de Jesús. Aparte, por supuesto, Cristo, lo primordial por lo cual Cristo vino a salvar, pero Él no se deshizo de servir, sino que Él, aparte de salvar a la humanidad, empezó a servir a la humanidad. Amén.
Por eso le decía que el servir debe ser parte de nuestra vida espiritual, y además es la forma más clara de proyectar y dar a conocer el amor de Cristo. Mire, cuando usted sigue, yo sigo y servimos, aquel que necesita que le sirvamos, esa persona se va a poder dar cuenta que verdaderamente el amor de Cristo está en nosotros, sin que tengamos que decir que estamos llenos del amor de Cristo. Cuando aprendemos a servir, la misma gente se va a dar cuenta de cómo está lleno del amor de Cristo. Glorioso Rey. Padre celestial. Aleluya. Pero ahora no. Ahora por todo el cristiano quiere cobrar. Y aquí le va una. No va a mencionar nombres. Ayer cuando fuimos a la... Y me gusta escuchar eso para saber cómo está el mundo. Y cuando fuimos a la delegación de Abigail, empecé a platicar con la persona que llevó la comida a esa fiesta. Es un conocido mío, amigo mío. Lo aprecio mucho, él me aprecia mucho. Y yo le agarraba aprecio a él. Y llevó la comida y pues luego me fui le dije, ¿sabe qué? Quise conocer la abeja, pero lo conocí por los termos que trae ahí adentro. Y ya nos abrazamos, me dio un abrazo, yo lo abracé y empezamos a platicar. Y luego empezamos a platicar y dijo, oiga, hermano, hay tanta cosa que uno mira en diferentes iglesias. Y me empezó a platicar que no hace mucho estuvo en una boda y luego dice, y pues ya dijo, no, dijo, yo cuando llegué con la comida, dijeron, no, usted sí, empiece a servir, arregle todo, allá están casando ya todos, sí. Y pues ya estaba el hombre que estaba casando, el pastor que estaba casando, y él estaba platicando con el novio, con el papá del novio, porque el papá del novio parece que fue el que azotó con todo. Entonces, estaba platicando con él, y allá el pastor acabó de casar, y se vino el pastor, hermanos, y a mí me dio tanta pena que no hallaba dónde meterle. Y por unos la llevamos todos. Y que ya cuando se acercó estaba él, dijo, estaba platicando con el papá, con el papá del novio, dijo, ya habíamos acabado de servir y todo. Dijo, luego, se acercó el pastor y se acercó al papá del novio, que dijo, oiga, ¿y quién me va a pagar mis honorarios? ¿Cuántos entienden lo que es la palabra honorarios? O sea, su trabajo. Y el papá no me dijo, yo mero, no se preocupe, yo le voy a pagar sus honorarios. Cristo cobró, hermanos, por hacer las cosas. Se fija cómo mucho cristianismo está haciendo todo lo contrario que dice la palabra del Señor. Dijo, hermano, yo lo oí, está haciendo esta persona. Y que sí le creo. Y que se acercó y pues luego fue a cobrar el pastor porque casó. Dijo, ¿quién me va a pagar mis honorarios? Pues ya el papá del novio dijo, yo mero. Dijo, ¿cuánto es? Dijo, bueno, mire, yo cobro $3,000 por casar. Dijo, pero como la novia es miembro de mi congregación, pues le voy a hacer una rebaja, son $2,400. Hermano, no hay a dónde meterme. Yo he casado algunos matrimonios y me han dicho cuánto cobra. Le dije, nada, porque Cristo me llamó a servir. Y me dio tristeza y al mismo tiempo me dio un coraje santo. Dije, ¿cómo se atreven a hacer eso? Dijo, yo me quedé sorprendido. Dijo, ya después, pues dijo, no. Y ya cuando le pagó, dijo, hija, este hombre, dijo, me dejó sin billete. Dijo, se me hace que, dijo, yo sabía que me iba a cobrar, pero no tanto. Dijo, no duró ni 20 minutos para casar ahí la persona. Muchos cobran por quinceañeras. Y a mí me dio tanta tristeza. Ahora por uno la llevamos todos, piensan que todos los pastores somos así. Pero quiero decirle que hay pastores fieles que aman a Dios. Digo, qué tremendo. Ya estaría a preguntar el nombre de ese pastor, voy a agarrarlo del pescuezo, no se cree. Oiga, $3,000 por casar. ¿A Cristo le agradará eso? No, 1000 veces no, 1,000,000 de veces no. Cristo sirvió y para eso nos puso a los pastores, para servir, hermanos. Y yo me quedé bien sorprendido.
No hace mucho, un cantante también, muy famoso, muy reconocido, lo invitaron a un evento donde había miles de personas y públicamente, no lo voy a decir el nombre de esa persona, públicamente dijeron: hermano, ya puede empezar a cantar. Dijo: si no me pagan, no empiezo a cantar. Y lo dijo públicamente y miles de personas lo escucharon. Dios, Señor. Ahora, mire, si yo voy a casar a alguien y me dicen: ¿cuánto cobro? Pues yo les voy a decir que no cobro porque no debo de cobrar. Ya si la persona sale, dame una ofrenda de amor, ¿verdad? Quizá la reciba, quizá no, pero cobrar no. Cristo no cobró, Él sirvió. Por Él sirvió a los pobres, a los ricos. El servir debe ser parte de nuestra vida espiritual y además es la forma más clara de proyectar y dar a conocer el amor de Cristo. Es una forma de proyectar el amor de Cristo, el servir. Cada acción de bondad, cada palabra de aliento, cada esfuerzo por ayudar a otros, cada inversión de servir en la obra del Señor y cada acción que hagamos en bien de otros y en la obra de nuestro Señor será grandemente recompensada por Él. Él es el que nos va a recompensar. Pero mire, cuando usted le sirve a alguien o sirve en la obra del Señor, téngalo por seguro que el Señor le va a recompensar. 100% garantizado. Y si no lo recompensa aquí en la tierra, allá lo va a recompensar. Eso es indudable. No cabe duda en nuestros corazones que todo servicio que ofrezcamos al necesitado en su obra, el Señor nos lo va a recompensar. Si yo me quedo sorprendido con lo que me contó apenas ayer, y Padre Celestial, ¿no habrá leído que Cristo sirvió? Es tremendo. Amén. Aleluya. Veamos en tercer lugar que Cristo desarrolló una vida de oración. Cristo necesitaba orar, hermanos. ¿Sí o no? Pues sí y no, dice la hermana Moisés. Él no necesitaba orar, pero sabe, para dejarnos el ejemplo a nosotros. Ahora yo la pregunta que me hago: si Cristo oraba, ¿quiénes somos nosotros para no orar? ¿Que acaso Cristo necesitaba más la oración que nosotros? De ninguna manera. Pero Cristo lo hizo para que nosotros sigamos las pisadas de Él. Esa fue la vida práctica de Cristo, que no maldecía con maldición cuando lo maldecían, y vino a servir para que nosotros aprendamos de Él a servir. Aleluya. Y que cuando sirvamos, hermano, sirvamos de todo corazón. No, pues yo voy a llevarle esto al hermano, nomás para que ya no diga nada. No. De corazón, de buena voluntad, con ese amor de Cristo en nuestro corazón. Aleluya, glorioso Dios. Amén. Glorioso tu nombre, Padre. Pero vayamos al tercer punto. Vamos a entender que Cristo desarrolló una vida de oración. El Señor Jesucristo siempre mantuvo una íntima comunión con el Padre Celestial. Siempre. Oraba por la mañana, hermanos. Marcos 1:35, que leímos al principio del mensaje: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Oraba por las noches, hermanos. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche. ¿Se cansaría de sus rodillas? Yo creo que sí. Pero quizá oraba unas 2 horas y se levantaba, agarraba un receso, se volvía a encarar otras 2, 3 horas, pero oró toda la noche. ¿Habrá alguien aquí que haya orado toda la noche? Cristo lo hizo. ¿Y sabe cuándo duró toda la noche? ¿Por qué lo hizo? Oró toda la noche. Era cuando iba a escoger los 12 discípulos para hacer la decisión con los discípulos y escoger. Por eso cuando vamos a tomar una decisión muy importante, es bien importante que oremos antes de tomar una decisión. Cualquier decisión importante, grande,
tenemos que orar. Es necesario orar para que Dios nos dé luz verde o Dios nos ponga el semáforo rojo. Porque a veces cuando vamos a orar y esa visión, ¿verdad?, no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos va a poner la luz roja y nos va a decir que no. Pero a veces el Señor va a poner la luz verde y a darle. Pero ya oramos. Y Cristo por eso oró toda la noche, porque iba a escoger a sus discípulos. Ahora, ¿falló Cristo cuando escogió a Judas y a Pedro? No. Fallaron ellos, pero Cristo no. Cristo no falla, los que fallamos somos nosotros, los seres humanos. Oraba también durante el día, no nomás oraba en la mañana, en la noche, oraba durante el día. Lucas 5, 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y ese nomás. El Señor sacaba tiempo, a pesar de todo su trabajo que tenía que hacer durante todo el día. Había veces que empezaba muy de mañana y era muy de noche y él todavía andaba sirviendo. Pero aún durante toda su ocupación, él sacaba tiempo para estar con el Padre Celestial. ¿Verdad? Porque podemos usar la excusa y podemos decir, no, pues ayer no oré porque me ocupé mucho todo el día. Cristo era una persona súper ocupada, mucho más que usted y yo. Y sin embargo, sacaba tiempo en medio de toda esa ocupación, sacaba tiempo para estar con su Padre Celestial. Así no lo deja saber Lucas 24, 41. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, o sea, de sus discípulos, y puesto de rodillas, oró. Dejaba a sus discípulos y se iba aparte a orar. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Qué lección para nosotros. Qué ejemplo para nosotros, hermanos. Nuestro Señor y Salvador siempre tenía espacios o apartaba tiempo para estar en íntima comunión con el Padre Celestial para fortalecer su vida, hermanos. Amén. Porque recordemos que él se cansaba también como humano, porque tenía cuerpo humano. Era divino, pero tenía naturaleza humana como la suya y la mía. Se cansaba, tenía sed, comía, pero él sacaba tiempo para fortalecerse en la presencia de Dios. Y lo mismo tenemos que hacer usted y yo. Cuando nos sentimos débiles, fatigados, cansados, vayamos a la presencia del Señor en oración para fortalecernos. Además, Cristo enseñó reiteradas veces el valor de la oración. No solamente oró, sino le enseñó a sus discípulos el valor que tenía la oración. Por otro lado, si dejamos de orar, estaremos desobedeciendo lo que Jesús dijo. De acuerdo a Mateo 6:6, Jesús dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aleluya, gloria a Dios. Si dejamos de orar, entonces estamos desobedeciendo el mandato de Cristo en Mateo 6:6. Amén. Mediante la oración podemos recibir sanidad, hermanos. La oración trae muchos beneficios. Podemos recibir sanidad. Mire, ayer, en el culto de ayer, hermano, yo sentí muy hermosa la presencia del Señor. Y lo digo para que el nombre del Señor sea glorificado. Una vez más sentí una mano en mi espalda. Cuando esa mano se postró aquí, hermanos, sentí un calor en todo mi cuerpo. Ayer tuve esa hermosa experiencia aquí. Y yo sé que no fue ninguno de los hermanos, porque todos estaban hincados en sus bancas. No fue mi esposa, ella estaba acá, Daniel estaba aquí. Y sentí la mano del Señor. Me sentía muy mareado el día de ayer en la mañana. Y así me vine al templo. Pero aquí el Señor me quitó eso. Por eso la oración es algo que nunca usted y yo debemos de descuidar. ¿Qué importa que descuidemos otras cosas? Pero la oración jamás. Y apenas ayer me dio esa experiencia el Señor una vez más. Sentí la mano. Era una mano que se posó, y cuando la sentí, mi cuerpo sintió un calor muy agradable. Y se me quitó lo mareado. No le dije a mi esposa nada en la mañana cómo me sentía.
Por eso, mediante la oración podemos recibir sanidad, recibir fortaleza. Es en la oración donde nos fortalecemos. A veces nuestra vida espiritual se desgasta, nos agotamos, y hay solo un lugar donde nos podemos fortalecer, y es a través de la oración con nuestro Padre Celestial. A través de la oración podemos recibir consuelo. Hay momentos difíciles en los cuales los problemas nos traen ciertos desconsuelos a nuestra vida, pero en la oración encontramos ese consuelo que solamente nuestro Señor nos puede dar. Amén. Recibimos a través de la oración, recibimos protección y provisión divina. Dios nos protege a través de la oración. Cuando nos convertimos en personas de oración, su protección anda con nosotros para donde quiera, hermanos. La oración del rey Ezequías es un claro ejemplo de la bendición de Dios recibida mediante la comunión íntima con el Padre Celestial. Acompáñenme al segundo libro de Reyes para leer un caso del rey Ezequías que yo creo que todos lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo para ver los beneficios que trae la oración. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1 al 6, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. O sea, no dice el escritor qué clase de enfermedad tenía, pero la enfermedad que tenía le estaba causando, o le iba a causar la muerte, mejor dicho, iba a morir el rey Ezequías. Pero notemos lo que dice allí. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Padre Celestial, quisiéramos nosotros el Señor mandar un profeta y nos dijera: vas a morir, prepara tu casa. Creo yo que hubiéramos hecho lo mismo que hizo Ezequías. Todos hubiéramos hecho eso, o haríamos lo mismo. Pero notemos lo que dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de mí, de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Dónde? En la oración. Por eso cuando usted esté orando, hermano, no se detenga. Si el Espíritu Santo lo llena, y si quiere llorar, llore. ¿Qué importa que lo oigan los demás? Llore. Es bonito llorar delante de la presencia del Señor. No le hace que lo mire uno, que lo mire, que lo escuche. Cuando uno está llorando delante de la presencia del Señor, el Señor se agrada de nuestras lágrimas. Y el Señor se agradó de la oración porque lloró a gran voz Ezequías. El rey Ezequías dijo: Señor, tú sabes que yo he andado íntegro delante de ti, he guardado mi corazón, he hecho lo recto delante de ti. Empezó a orar y a llorar al mismo tiempo, y Dios escuchó la oración, escuchó ese llanto. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Cuando usted traiga un problema, ore y llore delante del Señor. El Señor mira sus lágrimas. A mí me da cuidado cuando a veces en la oración no hay lágrimas. Me preocupa. Cuando la presencia del Señor lo toca a uno, uno no puede contenerse. Ahí dice que el Señor oyó la oración y miró las lágrimas del rey Ezequías. No le dé vergüenza llorar. No le hace que lo escuche el hermano, la hermana, no importa. Al Señor le agrada cuando lloramos delante de Él, a través de la oración. Y si he oído, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti
y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Escuchó la oración el Padre Celestial del rey Ezequías. ¿Cambió de parecer Dios? No. Pero la oración cambia que Dios cambie de parecer. La oración de Ezequías hizo que Dios cambiara, y en vez de que muriera, le alargó 15 años más de vida. Se fija el poder de la oración. Y a veces la oración tiene que, no todo el tiempo, pero a veces tiene que ir acompañada de lágrimas. A mí no me da pena que me oigan llorar. A mí no me da pena que me oigan llorar. Ahí si el pastor está llorando, te da un problema grandísimo. No me da pena. Por eso decía que a través de la oración recibimos sanidad, fortaleza, consuelo, victoria sobre la adversidad, recibimos protección y provisión divina de parte de Dios. Y aquí tenemos este ejemplo de que Dios puede sanarnos cuando hay oración y cuando hay lágrimas. Amén. A través de la oración Dios nos mueve. Aparte de eso, por eso decía que la oración trae muchos beneficios. A través de la oración Dios nos mueve a orar por los que no son salvos. Por últimamente estos meses Dios ha puesto una carga muy grande en mi vida por las personas que no son salvas. Yo estoy orando por todos sus familiares que no son salvos. Todos los días oro por mi familia. Y ellos me escuchan y saben que estoy orando por ellos. Que el Señor los alcance con su gracia divina, así como me alcanzó a mí. Pero no se olvide nunca de sus familiares. No debemos ya de conformarnos, dice el Señor, gracias porque me salvaste. Claro que le damos las gracias, pero no conformarnos. Nuestros familiares no son salvos. A través de la oración el Señor nos mueve a orar por los que no son salvos, los que se han extraviado del camino de Dios por X circunstancia de la vida. Que Dios los traiga una vez más a su redil, a su camino derecho. Amén. Y tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, que apartaba tiempo para orar. Además, la oración, mediante la oración, Dios nos invita a que oremos por los recién convertidos, hermanos. Hace un momento les decía que tenemos que, ¿verdad? Antes de empezar el sermón, les decía que tenemos que ser ejemplos vivos de las gentes nuevas que están viniendo a la iglesia. Pero además de ser buenos ejemplos, es necesario que usted y yo oremos por ellos. Ahí está David, Elisama, orar por ellos. Nuestra hermana Ella y sus hijas, orar por ellas. En vez de criticar, hay que orar por los recién convertidos. Esa es obligación nuestra, orar por ellos. Si hay alguien que intercedía por los recién convertidos, era Pablo. Ese hombre daba su corazón, ocupaba tiempo para orar por los recién convertidos. Era un padre espiritual. Usted y yo tenemos que convertirnos en padres espirituales para los recién convertidos. Yo estoy esperando que va a haber mucha gente a este lugar, porque por eso estamos orando. Aleluya. A través de la oración Dios nos mueve, como les decía, orar por la conversión de los perdidos. En Romanos capítulo 10, verso 1, Pablo oró lo siguiente, y dijo Pablo en Romanos 10:1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración al Dios de Israel, por Israel, es para salvación. Pablo oraba por sus compatriotas para que Dios los salvara, así como el Señor lo había salvado a él. Él oraba por sus paisanos judíos para que el Señor los salvara. Nunca debemos de olvidarnos de nuestras familias. Además, mediante la oración Dios nos motiva, como decía, a orar por los recién convertidos. Gloria a Dios. Pero veamos en cuarto lugar, ya para terminar. Cristo vivió bajo la unción del Espíritu Santo. Cristo vivió bajo la unción del Espíritu Santo, hermanos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, verso 1 al 8.
Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen ahí? Lucas capítulo 4, verso 1 al 8. Jesús lleno del Espíritu Santo. Hermanos, una pregunta. ¿Acaso Cristo necesitará más la llenó del Espíritu Santo que nosotros? Llénese de la presencia del Espíritu Santo en su casa y aquí en el templo. Llénese. Dice aquí Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Miren nomás las cosas que hace Dios. El Espíritu Santo mismo llevó a Cristo al desierto para que fuera tentado. Hay cosas muy misteriosas en la palabra del Señor que Dios hace que no las vamos a alcanzar a comprender con nuestra mente finita. Pero fue el Espíritu Santo, pero ya iba lleno, hermanos. Mire, todos enfrentamos tentaciones. ¿Cuántos enfrentan tentaciones? Todos, hermanos. Todos los hijos de Dios vamos a enfrentar tentaciones de una forma u otra. Y la única manera de soportar estas tentaciones y hacerles frente y como soportarlas, esquivarlas o como sea, la única manera de vencerlas, mejor dicho, es con la llenura del Espíritu Santo, hermano. Es la única manera que vamos a soportar y a decirle no a la tentación que el enemigo nos hace. El trabajo del enemigo es tentar a usted, es tentar a mí. Ese es el trabajo de él. Pero la única manera de soportar estas tentaciones y decirles un rotundo no es con la llenura del Espíritu Santo. Por eso sigue diciendo, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Oiga, qué tremendo este chancludo, ¿verdad que sí? Si se atrevió a tentar a Jesús, ¿qué acaso usted y yo seremos mayores que Jesús? A usted lo va a tentar el enemigo. A mí me va a tentar el enemigo. El enemigo es bien astuto, hermanos. Bien astuto. Y uno puede detectar cuando es una tentación del enemigo y uno se tiene que alejar. Usted no se imagina si yo le platicara cómo el enemigo me arrima la tentación. Y no crea que yo ando entre las tentaciones, pero el enemigo se la arrima. Si yo le platicara, es más, a mi esposa le digo nada porque ella no sabe, pero el enemigo me atienta seguido para que yo caiga de la gracia del Señor. Por eso yo necesito las oraciones suyas diariamente, para que el Señor me siga guardando en el hueco poderoso de su mano. Pero es el trabajo del enemigo tentar. Tentó a Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para que nos va a tentar? Si tentó al Señor, el Cristo poderoso, nos va a tentar a nosotros también. Amén. Dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. En otras palabras está diciendo, tú no eres el Hijo de Dios, pero demuéstramelo si de verdad eres. Era lo que le estaba diciendo el diablo. Demuéstramelo. Ahora Cristo sabía que él no vino a obedecer al enemigo, él vino a obedecer al Padre Celestial y a cumplir la misión de salvación de los seres humanos. Y luego le dice, Jesús respondiendo dijo, escrito está. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó fíjese, pero el enemigo no se quedó quieto, lo tentó y dijo, mira, estas piedras tú las puedes convertir en pan, hazlo. Lo que el enemigo quería es que Cristo lo obedeciera a él. Cristo no vino a obedecer a nadie, solamente a su Padre Celestial. Pero después dice, le llevó el diablo, y así dice, tengo que leerlo así porque así dice el diablo. Lo llevó a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera yo la daré. Puras mentiras. El diablo no hay dueño de nada, ni de las chanclas que trae, si es que trae chanclas. Y luego le dijo, ¿por qué? Dijo, te los doy si postrado me adorares, todos serán tuyos.
veces el enemigo viene y le dice al creyente: mira, si te alejas por este lado, te doy todo esto, pero ya deja de ser cristiano, ya deja de estar ahí en la iglesia, ya deja de ir a cada culto, mira lo que yo te ofrezco. Así va a tentar el enemigo. Respondiendo, Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo refutó con la palabra escrita de Dios. Amén. El Señor Jesucristo se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Él se sometió. Fue llevado al desierto para enfrentar la tentación y vencer al enemigo, y lo venció, hermano. ¿Por qué lo venció, hermano? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la primera parte del verso 1. Jesús lleno del Espíritu Santo. Es bien peligroso cuando un creyente no está lleno de la presencia del Espíritu Santo. El enemigo le puede presentar la tentación y el creyente puede caer fácilmente si no está lleno del Espíritu Santo. Pero si está lleno, va a resistir la tentación por el poder del Espíritu Santo, no por la fuerza del creyente, sino por el poder que imparte el Espíritu Santo para poder decir a la tentación: ¡no! ¡Qué tremendo! Derrotó al adversario utilizando la palabra de Dios y triunfó sobre el enemigo, nuestro Señor Jesús. La Escritura señala que además de ser guiado por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo desarrolló un ministerio de enseñanza y de sanidad divina. Sanó muchos enfermos. Aleluya, santo. Pero fue por la llenura del Espíritu Santo que tenía. El Consolador hizo una gloriosa obra por medio de nuestro Salvador. Los milagros hechos por el Señor fueron a causa de la unción del Espíritu Santo en el ministerio terrenal de nuestro eterno Salvador. Así lo escribe Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, bien importante, iglesia, que en nuestros hogares busquemos la llenura del Espíritu Santo. En nuestros hogares, pero aquí en el templo también. Amén. La vida de Cristo durante su transitar por este mundo nos motiva a buscar la llenura del Espíritu Santo a fin de llevar una vida que agrade a Dios, hermanos, y tener victoria sobre el enemigo mediante el poder del Espíritu Santo. La única manera de vencer al adversario es con la llenura del Espíritu Santo. Jamás se atreva usted a querer vencer al enemigo en sus propias fuerzas, porque de otra manera usted va a ser derrotado. Pero si usted busca la llenura del Espíritu Santo y el enemigo viene y lo tienta, usted podrá resistir y vencer esa tentación, tal y como Cristo la venció, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por otra parte, es necesario mantenernos llenos. El apóstol Pablo en sus cartas dijo: sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. En todas las escrituras que aparecen en el Nuevo Testamento, cuando se habla del Espíritu Santo, nunca se dice sean medios llenos. No, siempre se usa la palabra llenos del Espíritu Santo. Mire, cuando nuestra vida está llena del Espíritu Santo, no hay cabida para basuras. No hay cabida para otras cosas, porque está lleno nuestra vida del Espíritu Santo de ese poder, y no hay cabida para otras cosas. Así como usted llena una jarra de agua hasta el tope, ya no le cabe otra cosa. Y si hay basura, se junta arriba basura, por cuanto está llena, la basura se tiene que derramar porque está llena. Eso es lo que quiere el Señor. Que así como Cristo, ¿verdad? Si Cristo necesitó el Espíritu Santo, ¿cuánto más usted y yo? Porque yo quiero decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en concordancia, hermano, para llevar a cabo lo que ellos quieren llevar a cabo en nuestras vidas. Por eso yo, Jesucristo, le digo a sus discípulos: miren, mi Padre, yo y mi Padre somos uno, y vendremos y haremos morada en ustedes. ¿Cómo? Con la llenura del Espíritu Santo.
Por eso le decía que por otra parte es necesario mantenernos llenos de la presencia y gloriosa del Espíritu Santo para poder vencer los deseos impulsivos de la carne. ¿Sabe cómo podemos ver? ¿Cuántos luchan con su carne? Amén, amén, gloria a Dios. Todos luchamos con la carnota, ¿verdad? Con la chuletota, decía mi hermano. Es que Cristo, hermano, cuando nos salvó, no nos dio una nueva naturaleza, tenemos la misma naturaleza de Adán. Toda la carne va a querer jalar por un lado, pero el Espíritu por otro. Y entonces, para poder sujetar la carne, ¿verdad? Por eso Pablo dice: andad en el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne, dice Pablo. Entonces, ya para terminar, músicos, pasen. La vida práctica del cristianismo consiste en ser como Cristo. Aleluya. Repito, la vida práctica del cristianismo consiste en ser como Cristo. Nunca trate de parecerse a mí, ni voy a tratar de parecerme a usted. ¿Ok? Que quede bien claro. Aleluya. La vida práctica del cristianismo, y esto nos incluye a todos los cristianos, consiste en ser como Cristo. Vivir, hablar, actuar, servir y andar como el Hijo de Dios es el objetivo de toda la iglesia. Debe ser el objetivo. Ser como Él, hablar como Él, actuar como Él, servir como Él. Ese debe ser nuestro objetivo. Seguir sus pisadas y aprender de Él. Y no tomar como modelo la vida de otros líderes, sino poner los ojos en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, dice el escritor de los Hebreos. Pónganse a sus pies. ¿Y qué le parece si hablamos con el Señor y le decimos que queremos parecernos más a Él? Dígale ahí en su corazón. Vamos a decirle mientras nuestros hermanos nos guían en un canto muy solemne en esta preciosa tarde. Señor eterno, oh Padre celestial, no hay otro como usted, Cristo. No hay otro como usted, Rey. Usted no solamente vino para